Pues estamos teniendo bastantes casos de intoxicaciones agudas por envenenamiento de abejas asociada a tratamientos de cultivos de frutales tempranos en floración. Estas fumigaciones en plena floración están totalmente prohibidas. Incluso el prospecto de los productos utilizados recomienda que están prohibidos utilizarlos en periodo de actividad de las abejas, ¿no? Es un problema de mal asesoramiento de los agricultores, es un problema de las administraciones que tampoco vigilan que se hagan estos tratamientos en plena floración, y las consecuencias las estamos viendo en las abejas y en el resto de polinizadores. Esto es una masacre a nivel del ecosistema insoportable, ¿no? Estos tóxicos son una bomba atómica para el ecosistema, están afectando a invertebrados acuáticos, son ultrasensibles, están afectando sobre todo a los polinizadores y están afectando también contaminando los acuíferos, están en algunos casos contaminando incluso la fruta. Esto es un desastre para todo el ecosistema en general. Tenemos contacto con otras agrupaciones de apicultores de nuestro grupo, y en Cataluña hemos detectado casos, en Andalucía, en Sevilla, también en frutales tempranos, en melocotoneros, y también en la región de Murcia, que llevamos un seguimiento y hacemos analíticas de todos estos compañeros y prácticamente detectamos los mismos productos en todas estas comunidades. Hemos calculado que en esta semana que llevamos haciendo este seguimiento en estas colmenas de aquí, prácticamente habrán muerto unas 4.000 o 5.000 abejas por colmena, y eso supone prácticamente un desastre para esa colonia en concreto. El 50% de la población adulta de pecoreadoras se ha ido por el aire a consecuencia de estos tratamientos, ¿no? Cuando vemos esta masacre de abejas, se nos rompe el corazón,
por tres motivos. El primero, porque es solo una parte visible del problema. Hay muchos otros insectos polinizadores que están siendo afectados también por este uso masivo de plaguicidas en la agricultura industrial. En segundo lugar, porque es el inicio de la temporada de la floración y por lo tanto cuando se avance más hacia adelante y existen otras floraciones, por ejemplo con los cítricos donde se utilizan también muchos plaguicidas, las mortandades seguirán. Y por último, porque esta situación se repite año tras año de una forma totalmente impune. Los apicultores denuncian constantemente estas mortandades masivas de abejas sin que se consiga poner un freno decisivo a esta situación. Desde Greenpeace proponemos tres soluciones a este grave problema. De forma inmediata, que las autoridades pongan en marcha sistemas de control y de información a los agricultores y a las cooperativas de agricultores. En segundo lugar, que se prohíban aquellos plaguicidas que son demostradamente peligrosos para las abejas. Y en tercer lugar, que se adopten medidas para fomentar la agricultura ecológica de una forma decidida. Hemos puesto en marcha una petición recogida de firmas para que presionemos al gobierno central y a los gobiernos autonómicos a que adopten medidas inmediatas para poder proteger las abejas y la agricultura.